poquito de paciencia, se instala rápido porque es un disco sólido, pero la idea es que todos vean cómo se instala todo desde cero. ¿Ya? Ya. El cliente 01 y obviamente el SDB Prox 01, ¿ya? Profe, no se ve su pantalla. Ah, perdón. Mil disculpas, gracias por avisarme. Share, screen, share. Listo. Ya. A ver. He creado una carpetita, la Progmox, SDB Prox 01 y el cliente 01. Voy a dejar instalando mi cliente para hacer toda la explicación del Progmox, ¿ya? Cosa que ahí vamos ganando tiempo, como que el resto van ingresando. A ver. Profesor, una consulta. ¿Usted va a realizar la instalación desde cero y el ISO que nos ha enviado ya es el promo que instalado, ¿correcto? No. El ISO que les he enviado es el ISO de la instaladora, no es el servidor. Ah, ya, entonces lo podemos avanzar como usted lo está avanzando. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Ok, gracias. Ok, entonces los que no lo han descargado, vayan descargándolo. Yo estoy ahorita avanzando, instalando un cliente. Recuerda que la mayoría de herramientas de virtualización, ¿qué hacen? Se instala en un servidor y uno se conecta a través del cliente mediante una consola. ¿Ya? Entonces voy a crear mi máquina virtual, mi cliente. Cliente 01. Voy a dejarlo en host only, ¿ya? Cliente y el Proxmox también. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De espacio voy a dejarlo en 60 gigas o pónganle 80. No, perdón, ese es el cliente. No. Olvídense, no me hagan caso. Ya, esto es para el cliente. Correcto. Buenas noches, profesor. Las características mínimas, ¿verdad? Para el cliente sí. Características mínimas. Correcto. Ok, gracias. Gracias a ti.
Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? José Luis, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una pregunta suelta, si alguien sabe algo acerca de la señorita que no la veo ya y no la había conectada hace bastante tiempo, ¿Claudia? es la señorita Claudia. Está enferma, ¿sabe Viva. algo de ella? Estaba mal, pero ya se recuperó. Ah, ok. Ha estado conectándose a las últimas clases de otros cursos. Ah, perfecto. Listo, gracias. No problema. Sí, Miguel, en este momento solo estamos instalando el cliente. Los que recién se acaban de conectar, por favor verificar lo siguiente, ¿ah? En el Classroom, ¿ya? Yo he subido en Administración y Disponibilidad de Servidores, he subido esto el día de hoy por la tarde, a las 5:20 aproximadamente. Es un enlace a mi Google Drive, donde tiene el instalador del Proxmox. Entonces, por favor, ingresan y lo bajan en sus máquinas para poder instalarlo. Sé que la mayoría ya lo ha hecho, pero los que le falta, por favor, hacerlo. Perfecto, Miguel, gracias. Bien, mientras esto va instalando, vamos explicando lo siguiente, ¿ya? A ver. Para poder descargar directamente desde la página web, uno debería ingresar a Proxmox con X, tal como suena. Le damos Enter ahí. Y acá entramos a www.proxmox.com. ¿Ya? A ver, me esperan un segundito, voy a cerrar mi puerta para que no se filtre el sonido del televisor. Bien, ok. Por otro lado, comentarles que nos vamos a ir de corrido, no vamos a hacer un receso para acabar un poquito antes en todo caso, ¿ya? A ver, vamos a colocar Proxmox y va a cargar automáticamente este www.proxmox.com. Le damos clic allí. No lo vamos a descargar, ojo, ¿ah? Simplemente quiero que todos vean desde dónde se descarga la herramienta. La idea es que siempre en la primera clase de cada producto se vea desde dónde se descarga todo para que usted lo pueda realizar en cualquier momento. Bien, ahí está Proxmox. La última versión es la 6.1. ¿Listo? Es la 6.1. Y acá tienes la posibilidad, dice, entorno de Proxmox Virtual, ¿no? Dice Proxmox BE es una completa plataforma open source, o sea, es gratuita para virtualización empresarial, te dice, ¿no? Con una built-in, me parece que es con una buena interfaz web para que tú puedas administrar de manera sencilla VMS, Virtual Machines, o sea, máquinas virtuales, y contenedores. Y también storage, o sea, almacenamiento de software. Y también dice redes, también alta disponibilidad, clusters y múltiples herramientas en una solución sencilla, te dice, o una solución simple. A ver, si yo quisiera descargarlo, pues temas puntuales que tenemos que saber. Esta es una herramienta de virtualización empresarial donde tiene dos partes. Una es la parte gratuita y otra es la parte de paga. ¿Qué obtengo yo con el hecho de pagar? Si yo pago, obtengo un soporte al 100%. Un soporte al 100% de si no sé cómo hacer algo, yo llamo o le mando correos o algo y me guían todo un paso a paso para poder hacerlo. Eso quiere decir que si yo pago por un soporte anual o de 2 años o semestral o algo, yo puedo, quién sabe, pagar la primera parte del soporte para implementar mi infraestructura y luego si tengo algún inconveniente para temas puntuales nomás. Sin embargo, recordar que en estas épocas, pues,
no es necesario el hecho de pagar por implementar una infraestructura, porque al fin y al cabo recordar que todo está en Internet. En esta semana, no, la semana pasada, si no me equivoco, tuve la oportunidad de hablar con uno de ustedes. Déjenme ver acá la lista de participantes para acordarme su nombre. Con Guillermo Yamoja estábamos hablando a partir de una consulta que me hizo de las certificaciones de Microsoft, que habíamos visto pues que van a ser retiradas, que ahora las certificaciones de Microsoft ya no van a ser las certificaciones tradicionales del MSCA, el MSCE, es decir, siguen llamándose de esa manera, pero ya no en parte de infraestructura, sino básicamente en partes de infraestructura, pero a través de servicios de la nube, ¿no? Todo está orientado a la nube, todo está orientado al Office 365, y si hablamos de temas de la nube, estamos hablando de la certificación que te acredita el expertise de poder manejar, si estamos hablando de Microsoft, un Microsoft Azure. Asimismo, en temas de implementación ya de servicios en la nube y asimismo toda la parte de Office 365 sobre la nube. Como comentamos en alguna oportunidad, el dinero ya no está en la implementación, porque en 2 o 3 pasos usted lo implementa, ¿no? El dinero va a estar en los servicios que uno dé para configurar, para hacer un montón de cosas. Y hay un montón de cursos libres por internet que uno los puede llevar sin costo alguno, y en algunos casos cuando uno ya va avanzando de nivel en los cursos que lleva, recién empezaría a verlo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos certificarnos en un VMware SX, que es una herramienta muy extensa, definitivamente en un semestre académico no podemos ver como quisiéramos 3 herramientas a la vez y al detalle, eso es imposible. Lo que se ha tratado de ver en este curso, en este ciclo en particular, es que al menos sepamos utilizar cada herramienta, ver cómo funciona, ver cómo se instalan las máquinas virtuales, cómo se configura la tarjeta de red y uno que otro escenario, porque para más no nos alcanza el tiempo. Pero existen un montón de muy buenos cursos por internet. Les decía, por ejemplo, si alguien quisiera llevar un curso presencial de VMware bajo certificación en Perú, no existe. Si uno quisiera dar un examen de VMware de certificación en Perú, no existía. Uno tenía que ir a darlo a Chile recién para poder un curso de esos. Usted podía, hasta hace unos 3 años, llevar un curso en línea de VMware SX, y ese curso en línea mínimo costaba entre 600 a 800 dólares, siendo en línea, entonces es un curso virtual. Sin embargo, ya en la actualidad, bueno, a partir de esta cuarentena he estado investigando y he encontrado cursos, por ejemplo, de VMware SX completos de 60 dólares, 70 dólares, 80 dólares, que probablemente sea un costo oneroso, pero no es nada para lo que normalmente están los cursos de infraestructura, ¿no? Entonces, como todo está en Internet, la idea es poder hacer uso de las herramientas de virtualización. Ahora bien, esta es la parte home, pero acá también tenemos un download, mira. Entonces recuerda, Proxmox es todo gratis, es gratis siempre y cuando usted lo va a implementar todos los servicios sin necesidad de que yo llame a la misma empresa y decir que tengo algún inconveniente en algo. Voy por ejemplo a la parte de download, ¿no? Y ahí usted va a encontrar toda la información que requiere, los ISOs de la última versión, ¿de acuerdo? Descargados desde varios lugares. También un Mail Gateway tiene, ¿no? Que tienes la posibilidad de descargarlo, versiones anteriores, y tienes toda la documentación, ¿ah? Ojo, la guía de administración, ¿no? Las hojas con todo lo que contiene y todo lo demás. Entonces acá tienes toda la información del caso. Lo bueno de los productos open source es que toda la información está a disposición. O sea, usted simplemente lo puede descargar. Como diría un venezolano, está a la orden. Usted simplemente se conecta y lo descarga. Entonces, ¿yo qué he hecho? Me he venido a esta página, me he ido a la parte de download y me he venido acá. Es más, ni siquiera tienes que registrarte, simplemente lo descargas.
Bien, una vez descargado esto, me ha permitido descargar esta herramienta, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Proxmox BE 6.1-2, ¿no? Entonces, esa es la que yo he cargado en el Google Classroom, ¿de acuerdo? Ahora, como necesitamos tener un cliente para poder conectarnos vía una consola web, es por eso que estoy instalando o acabando de instalar este Windows 10. ¿Ya? Recordar, nosotros decíamos que, por ejemplo, el Hyper-V lo podíamos nosotros instalar dentro de un servidor habilitando el rol o instalándolo directamente descargando solo la herramienta de Hyper-V. El VMware SX que decíamos tenía un kernel nativo de Linux y ahora con Proxmox pasa lo mismo. Otra herramienta de virtualización empresarial que también es usado en las empresas pero en menor escala es KVM. Y KVM también viene a ser un demonio de Linux. O sea, es como que yo dijera, viene a ser un servicio o un rol de Windows Server. En este caso, el KVM se puede implementar dentro de un CentOS. Ustedes ya conocen CentOS. Dentro de un CentOS puedo implementar un KVM. Dentro de un Ubuntu Server puedo implementar un KVM. Dentro de un Debian puedo implementar un KVM. Entonces, el KVM, ¿qué viene a ser? Un demonio que permite instalar un administrador de máquinas virtuales y crear máquinas virtuales dentro. ¿Ya? Bien, luego por acá, ok, el password. Bien, acá le digo que no. Acá le doy a aceptar. Bien, una vez que esto ya está acabando de instalar, no sé si todos ya han descargado su Proxmox para poder ya instalarlo. A continuación, lo que vamos a hacer es ubicarnos por acá, en la parte superior, para que nos deje instalar una máquina virtual, ¿no? Otra máquina virtual en todo caso. Ya sabes que con control N podemos solicitar la instalación de la nueva máquina virtual, ¿de acuerdo? O si gustas, esperemos que acabe esto un ratito, que esto acaba ya en breves minutos, para que todos nos aboquemos directamente al Proxmox. El objetivo de esta primera clase, ¿cuál es? Que todos podamos instalar el Proxmox, que veamos cómo nos conectamos, o sea, cuál es la consola web, y que logremos conectarnos y ver, a grosso modo, las herramientas y funciones que tiene internamente, ¿ya? Nuestra próxima clase va a ser el día sábado, como habíamos acordado según el documento que se envió, donde ya vamos a instalar más de una máquina virtual y ver las formas de creación, más discos, tarjetas de red, cosas por el estilo. A ver, bien, esto ya se instaló, simplemente acá voy a dejar instalando el VirtualBox, perdón, el VMware Tools y listo. Miguel dice, ¿cuándo empiezan los exámenes? A ver, inicialmente lo que vamos a hacer es, voy a empezar a lanzar exámenes teóricos de las prácticas calificadas.
Los exámenes finales todavía no tenemos la autorización para tomarlos, ¿ya? Este curso oficialmente acaba la siguiente semana, pero todavía nos faltan 3 clases adicionales. Entonces, este sábado hacemos una clase, la siguiente semana, martes, hacemos otra clase y la siguiente semana, sábado, hacemos otra clase. De ahí estaríamos, en teoría, listos para poder tomar nuestra evaluación final. Pero, obviamente, estamos a la espera de las indicaciones de la institución, ¿ya? Para empezar a tomarlas. Vamos a verificar, ¿ya? Porque lo primero que tenemos que hacer es sanear algunas prácticas que nos faltan dar. Y lo otro es, si bien es cierto, la siguiente semana, que es semana 16, ya deberíamos todos de dar nuestros finales, pero todavía estamos a la espera de esas indicaciones. Digo a la espera de esas indicaciones porque estamos en una coyuntura diferente a lo que hemos venido siempre acostumbrados, ¿no? Entonces, quiero primero que nada saber las indicaciones de la institución que previamente seguro han sido homologadas o consultadas al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, en eso estamos en este momento, Miguel. Entonces, estamos esperando un comunicado oficial de la institución, que probablemente también les llegue a ustedes. Eso debe ser así. Bien, acá le doy finalizar y esto va a reiniciar. Listo. Entonces, a continuación, nos ubicamos acá en la parte superior y le damos control N. A ver, vamos a ver quién nos ha escrito por acá. ¿De qué, Miguel? ¿De qué? Bien, me ubico por acá y le voy a dar control N. ¿Ya? El control N, ¿qué hace? Crea una nueva máquina virtual. Control N. Bien, le doy acá siguiente. Por acá siguiente. Por acá siguiente. Ok. Como lo que vamos a instalar es una distribución de Debian y Debian es un Linux, por lo tanto me voy a Linux. Ingreso a las versiones y voy a empezar a buscar, por ejemplo, un Debian que sea de 64 bits. Acá, señores, no hay mucha diferencia en qué sentido. El Asia Linux, ¿qué cosa es? Es una distribución de Linux. CentOS 7, otra distribución de Linux. Debian, otra distribución de Linux. Fedora, otra distribución. Mandriva, otra distribución. Quiere decir en estricto que usted podría utilizar cualquiera de estas distribuciones de Linux de 64 bits. ¿Para instalar un Proxmox? Sí, porque, a ver, acá, si bien están la mayoría de principales distros, porque así los llama, distros y no distribuciones, yo debería de utilizar cualquiera que tenga 64 bits. ¿Por qué digo esto? Primero que nada, porque ese Proxmox que se descarga está basado sobre un kernel de 64 bits. Segundo, porque en la versión jamás vamos a encontrar Proxmox. Jamás. Nunca ha existido y nunca va a existir. Como plantilla de configuración, digo, ¿ah? Porque si no alguien me podría decir ahorita, ¿y cómo aparece en la página web? Recuerda, no me refiero al Proxmox, sino a la plantilla de configuración. Por lo tanto, si usted quiere, puede instalarlo, por ejemplo, con la plantilla de un CentOS 7 de 64 bits. ¿Y se va a instalar? Sí. Puede instalarlo ahora. Es lógico y muchos me dirían, profe, pero si es una distribución de Debian, ¿no sería lógico instalarlo con un Debian 10 de 64? Por supuesto que sí, también es válido. Recuerda que a la hora de seleccionar la plantilla, ¿qué ocurre? Automáticamente me ponen los datos de procesador, memoria, disco y algún tipo de información adicional. Vamos a dejarlo en Debian porque al decir que es una distribución de Debian, lo correcto sería utilizar esta plantilla. Le doy siguiente. Pero no lo voy a dejar con el nombre de Debian, sino srv prox 01. ¿Listo?
Y acá en locación voy a decirle, quiero que te grabes en Lab Progmox SRB Prox 01. Le doy a aceptar. Y por acá le doy siguiente. Número de procesadores, vamos a dejarlo en 2. ¿Listo? Le doy siguiente. RAM, vamos a ponerle, a ver, si no tiene usted mucha RAM, póngale 4 GB o 5 GB. ¿Listo? Si no dispone de mucho, déjelo en 2 GB o 3. Le doy siguiente. En tipo de adaptador de red, vamos a dejarlo en host only o red interna. Le doy siguiente. Profesor, disculpe, Dime. ¿se está grabando la clase? Por supuesto, claro. Está por acá. Ah, ya, no, perdón, no lo estaba viendo. Ok, Ah, ok, disculpe. no te preocupes. Host only, le doy siguiente. Los bus de entrada y de salida, lo dejo tal cual, le doy siguiente. El tipo de disco, el recomendado, es casi, le doy siguiente. Crear un nuevo disco duro virtual, le doy siguiente. Perdón. A ver, acá tengo un comentario de alguien, vamos a ver. Podrá repetir, a ver, el proceso de instalación. Ok, Miguel, lo vamos a repetir. Ya, cancelo nuevamente. Me ubicaba por acá, control N, para crear una nueva máquina virtual. Me lleva a la opción avanzada, recuerda, le daba siguiente. Por acá 15.x, le doy siguiente. El sistema operativo se va a instalar después o más adelante, le doy siguiente. Como este Proxmox está basado en Linux, marco Linux. Y decíamos, como está basado el kernel o el núcleo en Debian, vamos a elegir la plantilla de Debian 10x64. ¿Ya? Recordar, pudo haber sido cualquier distribución que sea de 64 bits. ¿Por qué? Porque el Proxmox está basado sobre 64 bits. Le doy siguiente. Y acá no lo voy a dejar con ese nombre, sino como SRB Prox 01. En locación le voy a decir Browse. Voy a decirle que se grabe en Lab Proxmox dentro del servidor SRB Prox 01, dentro de esa carpeta. Le doy a aceptar y por acá siguiente. Por acá siguiente. En procesadores habíamos elegido 2, ¿ya? Porque al ser un software que va a manejar máquinas virtuales va a ser de todas maneras un esfuerzo, por eso lo estamos dejando en 2. Le doy siguiente. En cuanto a la memoria RAM, recuerda que este servidor va a hospedar máquinas virtuales. Probablemente hoy día no, pero va a hospedar. Si va a hospedar, trata de colocarle, si tienes regular RAM, en mi caso yo tengo 24 GB de RAM, le voy a colocar 8. Si usted tuviera 6 GB, póngale 3 o póngale 2, porque si tiene 6 GB físicos y acá le pone 3, más los 2 de acá serían 5. Puede dejarlo en 2 GB si usted gusta, ¿ya? Si no tiene mucha RAM. Si no, déjalo en 8 porque lo más probable es que hagamos la prueba instalando una máquina virtual. Le doy siguiente. Acá decíamos, vamos a elegir una tarjeta de red denominada red interna, que en este caso ya es sabido por todos, host only. Bien, le doy siguiente. Acá me dice los controladores input-output, le doy siguiente. Tipo de disco duro es casi, le doy siguiente. Crear un nuevo disco duro, le doy siguiente y acá voy a elegir, por ejemplo, 80. Recuerda, si tienes menos de 80 GB, físicamente no te preocupes. El hecho de colocar 80 tiene la posibilidad de grabar hasta 80 GB. Llenado de servicios, llenado de máquinas virtuales, de lo que sea, ¿no? Así que ojo.
Simplemente lo estoy colocando de ese tamaño para generar, ¿qué cosa? Para generar una costumbre, porque en los software de virtualización empresarial, pues en un escenario real largamente van a tener discos de regular tamaño. Por lo tanto, es importante hacerlo para después no crearlo de manera automática con el tamaño por defecto. Le doy siguiente. Me dice que ese es el nombre del disco duro, lo reconozco por la extensión, recuerda, BMDK, le das Browse y vas a irte a grabarlo en la carpeta Proxmox, ¿no? Me iba al escritorio, Lab Proxmox, nombre del servidor, guardar. Y por acá, siguiente. Y por acá, finish. Listo. Entonces, verifica, esta es la plantilla que normalmente vamos a elegir, 8 GB de RAM, 2 procesadores, 80 GB de disco, ¿no? Ten presente más o menos que un disco o que un Windows Server lo instala en 10 GB aproximadamente. A ver, señorita Claudia, buenas noches. Le agradezco que nos esté acompañando en esta oportunidad. Sé que ha estado un poco delicada de salud y qué bueno que ya esté mejor. Sigamos. Profesor. Sigamos entonces. Bien, ahora lo que hay que hacer es colocar, nos vamos a CD DVD y acá vamos a darle la ruta que yo previamente ya lo había cargado, que es este de acá. Como pueden darse cuenta, está apuntando a un logato de descargas de Prosmos-BE 6.1-2. Lo marco y le doy OK. Bien, si yo pongo mi puntero del mouse ahí, veo que aparece la ruta y ahora sí le doy Power On para que empiece la instalación. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Todos han llegado hasta acá? ¿Alguien ha tenido algún inconveniente? Todo ok, por lo visto. Bien. Entonces, perdón, aparece ahí un mensajito. Ok. Le doy clic adentro para tomar el control y debo de marcar la opción que diga Install Proxmox BE. Nótese que a la hora de seleccionar, lo que hago es marcarlo y aparece las letras de color medios anaranjados. Ojo. Tienes varias opciones. La primera, la instalación. La segunda dice modo debug, o sea, es un modo de análisis, de hacer pruebas, de que carguen los requerimientos mínimos del servidor. Y luego tienes el modo rescate. Ese modo rescate normalmente es para recuperar algunos servicios dañados, recuperar algún disco dañado, modificar la clave, cosas por el estilo. Y el test memory es un test que realiza de básicamente la memoria RAM. ¿De acuerdo? La memoria RAM. Con eso lo que hace en teoría es verificar que los módulos de memoria estén funcionando de manera correcta y que sean compatibles entre sí y cosas por el estilo. Bien, le doy enter ahí. Bien, acá empieza a instalar, pero mira, nos da ya un pequeño mensaje de error. Dice que no soporta la virtualización. Dice que verifique el BIOS. Entonces, vas a darle botón derecho, Power Off. Apágalo a la mala. Lo vamos a apagar. He hecho que cargue esto para ver el error que sale. Para no contarles, para hacer esto evitamos el error que ustedes nunca lo van a ver. La idea es que vean el error. Y vamos a hacer la modificación que hicimos con el Hyper-V. Por ejemplo, te vas a la parte de procesadores
y vas a marcar estas dos opciones. Ojo, no olvidar, te vas a la parte de procesadores y vas a marcar las dos primeras opciones. Una vez que las has marcado, ya no me va a salir ese mensaje de error. ¿Por qué es esto? Recuerda, se explicó en su momento. Habíamos dicho que estoy trabajando con el VMware y ¿qué contiene esto? Contiene un hipervisor o un hypervisor. Entonces, a la hora que yo marco esto, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, mira, como el Proxmox también es otro hipervisor, le estoy diciendo, desactiva el hipervisor del Proxmox para que permita instalar dentro de una máquina virtual. Porque si no es como que yo quiero instalar un VMware dentro de otro VMware. No pueden ejecutarse o estar corriendo a la vez dos hipervisores. Salvo que, o sea, no un hipervisor dentro de otro. Salvo que sean máquinas virtuales diferentes. Es decir, imagínese que usted tenga 32 GB de RAM y dice, ya, voy a crear una virtual en un Proxmox, en un VMware SX y en un Hyper-V. Y voy a hacer que los tres se vean entre sí. Ahí sí funcionaría. ¿Por qué? Porque tengo varias herramientas de virtualización separadas, pero no hay una dentro de otra. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que he marcado los checks, le doy OK. Y ahora sí, lo vuelvo a encender. Y ya la instalación debería de pasar de forma transparente. Ya no debería mostrarme ese error. Le doy clic allí y nuevamente Enter. Bien, acá ¿qué sucede? Lo que sucede es de que me muestra pues los términos de referencia de la licencia, ¿no? Como siempre, en todo producto me muestra los términos de referencia de la licencia, ¿ya? Bien, sigamos. Entonces acá yo no voy a hacer otra cosa más que aceptar los términos de referencia. Clic allí. Bien, a ver. Acá lo primero que debemos de verificar es lo siguiente. Acá dice Target Hard Disk, traducido al español, disco duro de destino. Yo acá en la máquina virtual he creado un solo disco duro, pero hubiera podido crear 3 o 4. Si tuviera creado 3 discos duros, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que acá en esta opción que acabamos de ver, van a aparecer los 3 discos duros. ¿Para qué? Para indicarme acá en qué disco duro quiero realizar la instalación. Nótese que ustedes ya por sus conocimientos de Linux se han llevado, decían que todos los dispositivos, en este caso los discos, van dentro de la carpeta dev, de device. Y los discos duros son SDA, SDB, ¿recuerdan? SDA1, SDA2, ¿no? SDA es un disco. SDB es otro disco. SDA1 es la partición 1 del disco 1. SDA2 es la partición 2 del disco 1. Bueno, esto ustedes ya lo conocen. Entonces, si yo tuviera varios discos, acá aparecerían los 2, los 3 o los 4. Y yo elegiría en cuál de los 3 discos de este servidor quiero instalar el Proxmox. Ahora bien, si entro a opciones, no voy a modificar nada todavía, porque esto forma parte de la configuración avanzada. Simplemente lo estoy haciendo para que todos lo vean. Acá yo puedo cambiar el sistema de archivos, ¿no?
Recordar que el sistema de archivos en un CentOS era el ext3, ext4. Hay otros sistemas de archivos que van a funcionar de mejor manera si trabajo con arreglos. Por eso aparece RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID Z-1, RAID Z-2, RAID Z-3. ¿Listo? Que no lo vamos a tocar por el momento. Seguidamente dice cuánto de disco ha detectado en esa partición, porque al fin y al cabo esta viene a ser una partición. Y luego dice esa partición o ese tamaño, cuánto de swap vamos a ponerle. ¿Recuerdan que venía a ser el swap? A ver si por ahí alguien me ayuda. Estoy con mi relojito al lado de mi cabeza, tipo esos relojitos de Pataclown, ¿no? Que está dando vueltas y esperando que alguien por favor me atienda. A ver, el swap venía a ser la memoria o el buffer, ¿no? A ver, vamos a recordar un poquito para que nos quede claro esto. Y al colocar esto probablemente ya se acordarán todos y dirán, ah, verdad, ¿no? Sí, eso lo vimos con el profesor Cari. A ver, al instalar un Linux yo tenía que configurar las particiones. Y cuando configuraba un Linux decía, las particiones que hay que colocar es primero el /boot, segundo el swap, tercero el var, cuarto el home, quinto slash. El slash que era la raíz. ¿Qué iba en el boot? El sector de arranque. ¿Cuánto tenía que colocar como boot, como máximo? ¿Qué opinan? A ver si me ayuda Gabriel, por favor. Dígame, profesor. Decíamos que en las particiones de un Linux se creaba el /boot, el swap, el var, el home. ¿Cuánto se colocaba en el /boot, que era el disco que almacenaba, o la partición que almacenaba el arranque? 150 megabytes. Pensé que iba a decir 100. Ya, a ver. En realidad, el /boot o el sector de arranque a partir de distribuciones CentOS 7 hacia arriba debería ser algo de, la teoría dice, entre 350 a 400, pero un estándar que normalmente le pone todo el mundo en la actualidad son 500 megabytes. ¿De acuerdo? Colocarle más de ese tamaño es desperdiciar espacio. Si usted encuentra en un servidor un /boot de 2 GB, es una pérdida de espacio. ¿De acuerdo? El swap, ¿qué cosa era? El swap venía a ser, el buffer o la memoria de transferencia, y donde se decía que el swap debería ser normalmente el doble de la RAM, pero eso tenía un tope. Es decir, si mi servidor tenía 1 GB, ¿cuánto sería el swap? 2 GB. Profe, o sea que si mi servidor tiene 16 GB, ¿el swap sería 32? No. La teoría dice que funciona de forma correcta como máximo 8 GB de swap, ¿no? Entonces, si mi servidor tiene hasta 4 GB, 8 GB de swap. Y si tiene 16, sigue con las 8. Si tiene 32, sigue con las 8. Si tiene 128 GB de RAM, sigue con los 8. ¿De acuerdo? En este caso yo le he puesto 2 GB de RAM y lo máximo que podría colocar serían 2 GB, lo cual sería correcto. Ahora, Pero solo una consulta, ¿esas medidas depende bastante de la distribución o es en general? Porque a lo que tenía entendido, el boot le agregaba en Fedora 250 megabytes, si mal no me equivoco. correcto, eso está muy bien, lo dijiste en un comienzo. Eso depende de la distribución. ¿Sí? O sea, recuerda que el CentOS viene a ser la versión de prueba del Red Hat. Y si nosotros vemos la documentación de un Red Hat, te sugiere 500 megabytes. Por lo tanto, un CentOS también necesita 500 megabytes.
Hay distribuciones como Fedora, como Debian, como Linux Mint, que son para casos especialmente de soporte que requieren mucho menos de 500 megabytes. Bien, llegamos a la parte de bar. ¿Qué almacenaba el bar? ¿Recuerdan? Bar con B chica, por cierto, ¿no? Esta carpetita bar lo que almacenaba eran todo lo que eran las librerías, las librerías, los complementos que necesitaban eh, cada uno de los demonios, ¿no? Recordar cómo instalaban o cómo instalaban un paquete, por ejemplo, en un CentOS. Hacían uso del yum, ¿no? Yum-y, por ejemplo, DHCPD, ¿no? ¿Y por qué le colocaba el guión Y? Porque el guión Y descargaba no solo el DHCP, sino sus dependencias, ¿no? ¿Y qué se llamaba una dependencia? Recuerda que una dependencia era las librerías adicionales o los paquetes adicionales que necesitaba esa aplicación, o en este caso, como estoy en un Linux, ese demonio. Entonces, siempre que yo instale un servicio, un demonio en un Linux, voy a necesitar que mi bar sea lo más grande posible, porque ahí se van a almacenar esos archivos. Entonces acá normalmente uno colocaba a partir de 6 gigas, 8 gigas, ¿no? Entonces vamos a suponer de que al ser un servidor tiene 8 gigas de RAM. Ahora bien, tienes también la carpetita Home. Recuerda que la carpetita Home venía a ser lo que en un Windows XP era tu Documents and Settings. Lo que en un Windows 10 era tu carpetita usuarios o users. ¿Qué cosa es? La carpeta que almacena los perfiles de usuarios, ¿no? A la hora de instalar un CentOS, se crea automáticamente el usuario root, pero recuerda que al final de la instalación te da la posibilidad de crear un usuario. Esto desde entorno gráfico, porque sabemos que desde dentro, a través del terminal o del shell, yo podía crear N usuarios. Entonces el home que va a almacenar la información personal de un usuario. Obviamente de que esto en un servidor no tiene mucho, no debería ser tan grande, siempre y cuando no se crean usuarios. Pero a ver, en servidores, si yo tengo un DHCP, ¿necesito crear usuarios? No. ¿Para un DNS necesito crear usuarios? No. ¿Para un servidor web necesito crear usuarios? Probablemente no, salvo que si yo quiero de repente instalar un servidor web que funcione como una intranet con autenticación, solo en esos casos. A ver, ¿para un servicio de Samba necesito instalar usuarios? Sí, claro que sí. Recuerda que el servicio o el demonio de Samba, ¿qué viene a hacer? Viene a ser un demonio que permite que tu servidor Linux converse con equipos de la familia Microsoft. En otras palabras, si queremos llevarlo a un plano mucho más sencillo y más entendible, para que mi servidor Linux funcione como servidor de archivos, debo de implementar el demonio Samba para que todos los equipos Microsoft puedan acceder a esos recursos compartidos. ¿De acuerdo? Ahora, el Samba no solamente es para eso, sino está asociado también a la parte de servidores de impresión, desde el punto de vista de usuarios con privilegios, ¿no? ¿Qué otro servicio requiere un usuario? Por ejemplo, los servicios de conexiones remotas o VPN. ¿De acuerdo? ¿Qué otros servicios requieren usuarios? Pues, por ejemplo, el servicio FTPD o no rol, perdón, siempre me equivoco. El demonio FTPD, o sea, el demonio de FTP, porque existen FTPs autenticados. Y la autenticación, casualmente, ¿qué implica? Que yo registre un usuario. Entonces, el home lo podríamos dejar en 4 GB. Y recuerda que esto que viene a ser, esto viene a ser, el slash viene a ser la raíz. ¿Y la raíz qué cosa era? El resto. ¿Qué el resto? ¿Cómo el resto? Ah, por ejemplo, si su hard disk del servidor es
250 gigabytes, ¿cuánto será el resto aproximadamente? Si yo entre Swap, Body Home tengo 16 gigas, imagínate con el boot 17. Ya. 17. Algo así como 233 gigas sería mi raíz o el resto. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Entonces, hecho este análisis de las particiones para recordar qué era el swap. El swap era el buffer, una memoria intermedia que necesitaba el servidor para que pueda funcionar sin problemas. Bien, entonces acá ¿qué te dice? Que elijas el tipo de sistema de archivos, detecta el tamaño de la partición, que es esta de acá, donde yo puedo bajar el tamaño o puedo subir en el caso de que el disco sea más grande. El swap, ¿qué viene a ser? El swap viene a ser la memoria de intercambio o transferencia o el buffer, ¿de acuerdo? Y esta es información adicional de cuánto es el máximo de tamaño permitido para las cuentas de administración y cuánto es el mínimo libre, y esta de acá vendría a ser cuánto es el tamaño de la raíz. Esto normalmente se deja vacío porque vendría a ser el resto, ¿de acuerdo? Vendría a ser el resto. Pero lo vamos a ver próximamente porque esto forma parte de la configuración personalizada y avanzada de un Proxmox. He ingresado simplemente para ver qué cosa hay, le doy OK. Bien, seguidamente voy a darle Next. Y acá lo que debo de hacer previo a la instalación, ¿qué cosa es? Colocar el país, Perú. Automáticamente carga la zona horaria y configuro mi tipo de teclado, ¿no? La configuración del teclado. En este caso mi teclado es español, tiene una ñ, dependiendo qué teclado tenga usted. Y le doy siguiente. A continuación me pide un password. Voy a colocarle nuestro clásico y emblemático password, ¿recuerdan? Soporte. S mayúscula 0, P0, RT3. Y acá vamos a correr un correo. Vamos a colocar un correo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, algunos dirían, profe, ¿este es un correo válido? En realidad es un correo válido, aunque ahorita no tiene sentido que sea válido o no. ¿Por qué? Porque mi tarjeta de red es host only, no sale internet. Miren lo que dice acá en email. Ingrese una dirección de correo válida porque el Proxmox Server va a enviar importantes notificaciones de alertas a esta cuenta de correo. ¿De acuerdo? O sea, cuando ahí dice errores en backups o eventos de alta disponibilidad, por ejemplo, te dice allí. Bien, pero en este momento no hace la diferencia que sea un correo válido. Bueno, definitivamente acá va a verificar que si dice email y pone solo mcamacho, te va a salir un error. ¿Por qué? Porque no encuentra el arroba. Segundo, puede encontrar el arroba, pero al no encontrar el resto, también va a dar un mensaje de error. ¿Listo? Le doy siguiente. Y acá te dice que pongas la configuración de administración de la red. ¿Ya? Entonces, en la parte superior dice Manage Interface. Ese nombre es un nombre ya conocido por nosotros, porque normalmente un CentOS le pone un nombre de esa naturaleza a una tarjeta de red. NS32, NS33 o NS34. Son los IDs que le pone a las tarjetas de red. Y debajo dice, mira, hostname o FQDN. ¿Recordaron qué era el FQDN? ¿Qué era el FQDN? A ver, me ayuda Daniel. Le doy el pase al micro, Daniel. Disculpe, ¿qué es lo que dijo? No lo escuché, está tratando de levantar mi máquina. Ok, decía, ¿qué cosa era el FQDN?
FQDM. FQDN, lo que estamos viendo acá, mira. Hostname FQDN. Es el nombre con el que se va a conocer, ¿no? El equipo. Sí, en realidad el hostname viene a ser un FQDN donde, a ver, recuerda que FQDN lo veíamos cuando implementábamos nosotros Dominio. un dominio, correcto. En un dominio siempre explicábamos, tienes que saber la diferencia entre qué es un nombre de dominio DNS de Internet, qué es un FQDN y qué es un nombre NetBIOS. Y también lo vimos en la parte de DNS. A ver, Es como un nombre más completo o algo así, o es un nombre original en realidad el del... FQDN viene a ser el nombre completo. Y el nombre completo implica el nombre, lo enlazas por medio del punto y el nombre del dominio. Entonces vamos a colocarle el mismo nombre que le hemos puesto. SRB proc01, perdón, no estoy marcando. SRB proc01 punto, por ejemplo, asesores.p. Ese es un FQDN. El nombre de host seguido de el domain name. Bien, ¿qué IP vamos a colocarle? Vamos a colocarle el IP 192.168.1.200, por ejemplo. De puerta de enlace vamos a colocarle 11. ¿Listo? Y acá en DNS vamos a colocarle el 1200. Aunque ahí no hace la diferencia porque no tenemos instalado un DNS. Sin embargo, lo estoy dejando allí. ¿Ya? Bien. Le doy por ahí siguiente. Un detalle. Por favor, verifica la información mostrada. Luego dice presiona la tecla o el botón install para empezar la instalación de la partición y extraer los archivos requeridos. ¿Extraer de dónde? Del ISO. A ver, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo que el sistema de archivos está siendo instalado como ext4, que el disco duro es el SDA, que el país es Perú, que la zona horaria es América/Lima, que la configuración de teclado es español, que el correo es mcamacho.uni@gmail.com, que el nombre de la interfaz o tarjeta de red es NS33, que el nombre del equipo es SDB Proc01, que el IP es el 1200, máscara de 24 bits, la puerta de enlace o default gateway 1.1 y que el DNS es el 1200. Bien. Como he verificado ya visualmente que esto está correcto, le doy Install. Y acá empieza la instalación. Como puedes apreciar, la instalación es sencilla, rápida. Nos hemos tomado nuestro tiempo para explicar las opciones simplemente. Profesor, Dime. al ejecutar la máquina, esta máquina virtual, he seguido todos los pasos según lo que se ha hecho en el video, pero cuando quiero cargar me sale un error que me dice algo así como que hay un error al obtener el bloque exclusivo del archivo de configuración. Se está ejecutando otro proceso de VMware con este archivo de configuración. O sea, no me deja abrir la máquina, no sé por qué. Has marcado la opción del procesador a la hora de... Lo que pasa es que a la hora de instalar te sale un error y hemos tenido que apagar el servidor virtual y estando Bueno, eso sí. eso sí es No, hecho. eso sí lo he hecho. No yo, o sea, sí, la máquina no, o sea, ni siquiera he llegado a la parte de cargarlo. A ver, O sea, la pantalla quedó, ¿puedes mandarme por WhatsApp en todo caso el error que te sale la en pantalla, pantalla? Sí, ya, por ya le favor. paso. Ok. Ya, gracias.
Profesor, le damos rebotear, ¿no? ¿Perdón? Cuando termina de rebotear, normal. Sí, correcto, gracias. Daniel, este mensaje de error sale cuando ha estado instalando una máquina, lo has apagado, lo has vuelto a ejecutar y se ha quedado un archivo bloqueado. Porque dice que el VMware está ejecutando ese mismo archivo de configuración en otro proceso. Ese es cuando has estado queriendo instalar el Proxmox o el cliente 01. Daniel. El próximo. Ya, en todo caso, sugeriría que borres esa carpeta, vuelvas a crear una carpeta nueva y la vuelvas a rutear en esa nueva carpeta vacía, por favor. Ok. ¿Ya? Bien, a ver, hemos llegado hasta acá. ¿Listo? Hemos llegado hasta acá, donde te dice que la instalación ha sido satisfactoria. ¿Listo? Luego dice, el siguiente paso tienes que reiniciar y tienes que conectarte vía un web browser, o sea, vía un browser de internet. El browser de internet, pues la conexión va a ser a una consola de administración tal como lo veíamos con el VMware SX. Pero te dice ahí, tienes que colocar la dirección IP y el puerto 8006. Ojo, siempre que tú instales el Proxmox, siempre va a usar ese puerto, el puerto 8006. ¿De acuerdo? ¿Pudo haber sido el 9050? Probablemente sí, solo que ese es el puerto que utiliza y ha utilizado el Proxmox siempre, de generación en generación. Y nótese que carga mediante un HTTPS, o sea, no carga con un HTTP nomás. ¿Qué quiere decir? Que le instala un certificado digital temporal. Digo temporal, ¿por qué? Porque ese es un certificado digital interno. Recuerda que los certificados digitales tienen que ser certificados digitales creados por una entidad certificadora, o sea, externo, necesariamente. Bien, entonces le doy reboot. Acá va a reiniciar. Bien, nótese que ya ingresó. A ver, se supone que este es un Linux. Todos hemos llegado hasta una ventana de un, ¿cómo se llama esto? De un shell de Linux o de un terminal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ahí yo ingresaba, por ejemplo, con el root y colocaba, por ejemplo, el password. Y ahí ya estaba, ¿no? ¿Recuerdas cuál es la diferencia? Perdón un segundo que pase la policía. Bien, decíamos, cuando yo me conecto a al shell o al terminal, decíamos que había una diferencia cuando veía el prompt Michi o el prompt dólar, ¿no? ¿Recuerdan qué significaba? ¿Qué nivel de acceso? El nivel de acceso, correcto. Si era Michi, estaba en root, que era el superusuario, y si era dólar, era un usuario sin privilegios.
Bien. Por el momento no vamos a ingresar acá. Desde acá, ¿qué puedo hacer? Cambiar la clave, recuperar un volumen o una partición. Desde acá puedo ver y cambiar también la tarjeta de red. Desde acá puedo también actualizar mi Proxmox, ¿de acuerdo? Al ser este un Debian, no funciona el yum, sino funciona un apt-get, ¿de acuerdo? Y unos parámetros para empezar a actualizar el servidor, que todavía no lo vamos a hacer. Bien, acá mismo dice, mira, bienvenidos al Proxmox. Por favor, usa un browser web y configura el servidor conectándote a HTTPS. Todo lo que nos mostró de forma gráfica lo estamos viendo ahora también en línea de texto. Nos vamos al cliente entonces. Bien, una vez que estamos en el cliente, voy a autenticarme. Bien, estando en el cliente, lo que voy a hacer es, primero, configurar la tarjeta red. Me voy a la parte de red, botón derecho, propiedades, cambiar configuración del adaptador. Voy a colocarle el IP. A ver, el IP 192.168.1.10, por ejemplo. Puerta enlace había puesto el 1.1. Y por acá 1.100. Simplemente para llenar la configuración. ¿Eh? No es que si no tiene DNS no se conecta al Proxmox. No, ni hablar. Basta con el IP y máscara y se conecta al Proxmox. Ya, obviamente estoy colocando un IP del mismo segmento para que al estar dentro del mismo segmento o la misma red pueda conectarme. Voy a hacer una prueba a ver de conectividad. Me voy al CMD. Voy a hacer ping al servidor Proxmox. Vamos a ver. Se supone que ambos... es 1.200. Ya. Pensé que había puesto mal los tipos de tarjetas de red. Ahí está, 1.200 es mi servidor Proxmox. Ya hay conectividad, estoy dentro de la misma red. Cargo mi browser, que en este momento es el Edge. Vamos a ver si me deja entrar, ¿ya? Porque el Edge tiene muchas... no es que falle, sino que tiene muchos temas de seguridad que de repente no me deja ingresar. Vamos a probar. HTTPS, perdón. HTTPS, 192.168.1.100, 8006, ¿no? ¿Recuerdan? 8006. Ajá, acá tengo un error. .200 es. Le doy enter. A ver, te sale acá un error de certificado, ¿no? Vamos a ver qué pasa si entro a detalles.
No puedo. Voy a copiar esto en memoria. Cierro. Voy a abrir un bloc de notas. Ya. Ya, no. Vamos a hacer una cosa entonces. Esto lo grabo. Salgo. Voy a la configuración de la tarjeta de red. ¿Listo? Lo dejo en automático. Lo dejo en NAT. ¿Para qué? Para que salga internet. Para descargar el poderoso Chrome. Acá ya detectó el internet. Por eso me dice vamos a realizar la configuración. O sea, si quiero yo conectarme a través de una cuenta de Microsoft, ¿no? Acá le digo omitir por ahora. Listo, estoy acá. Me voy a navegador web con Google Chrome. Descargo el Chrome. ¿Qué quiere hacer con Chrome? Guardar. Gracias por descargar. A ver descargas. Ahí está, listo. Cierro esto. Abro esto. Vamos a probar. Bien, ya está funcionando mi navegador. Cierro. Voy a dejarlo ahora en host only.
está. Vamos a probar, a ver. Ya debería funcionar. Establecer como predeterminado. Google Chrome. HTTPS, dos puntos, // 192.168.1.200, dos puntos, 8006. Ahora sí. Configuración avanzada. Continuar a pesar de no ser seguro. Y le voy a decir acá que esté en español. Usuario, root, password, soporte. Dice que no tienes una suscripción válida para este servidor. Le doy a aceptar. Ahí está. Observen, con esto hemos instalado nuestro servidor Proxmox, ¿no? Donde esa es la consola de administración. Recuerda que hemos tenido que descargar el Google Chrome para poder conectarnos a la consola. Si yo entro acá al nombre del servidor y expando, ¿sí? Voy a darme cuenta que existen dos discos locales, un disco llamado local y un disco llamado local LVM, donde este local dice tiene un tamaño de más o menos 19,32 GB y el LVM tiene un tamaño de 40. Mira qué sucede acá en el local. ¿Qué tipo de contenido va a tener? Archivos BZDUM Backup, imágenes ISO y plantillas de contenedores. Mientras que los LVM, ¿qué van a contener? Van a contener imágenes del disco contenedor. O sea, acá van a contener en esa segunda partición los o las máquinas virtuales. En el primero los ISOs o archivos que se necesiten y en el segundo las máquinas virtuales. Me voy a srdbprox, que es el nombre del servidor, y me voy a resume. En resume observa qué es lo que veo, pues veo que tiene mi servidor, veo las estadísticas de uso de CPU, veo el uso de la memoria, veo la carga del servidor, ¿de acuerdo? Y veo el tráfico de red. Veamos desde acá. Observemos esta parte. Uso del CPU 2.12%, dos procesadores. Carga promedio 0.0000, o sea, nada. El retardo de input-output. La RAM, ¿cuándo es lo que estoy usando de RAM? Estoy usando un 12%, mira, casi 1 GB de RAM de los 8 que había puesto. El espacio en disco duro, ¿no? ¿Qué más? El uso de la swap, en este momento no se está usando nada de memoria swap. ¿Qué más? La data de la CPU, son dos procesadores o dos sockets, ¿no? Dos sockets. Core i7 de séptima generación. Ese básicamente ha jalado la información de la mainboard de mi laptop, ¿no? La versión del kernel, ¿listo? Y la versión del administrador. Sobre el lado derecho, ¿qué tenemos? Sobre el lado derecho tenemos, mira, el uso del CPU. ¿De acuerdo? Uso del CPU. ¿Qué más? Si sigo bajando, este es el uso de la RAM. La RAM. Como puedes apreciar, la RAM está bajísima porque el total es este color y la utilizada vendría a ser esta parte de acá. ¿De acuerdo? Esta es la carga promedio o vendría a ser el uso de CPU. Supongo, carga promedio, debe ser uso de CPU. Ah, no, este es uso de CPU. Esto debe ser, a ver, carga promedio y estos son los fechas con horas. ¿Y qué dice acá? Carga promedio.
Ya, eso debe ser... no, vamos a ver qué cosa es esto, ¿ya? Carga del servidor debe ser en qué picos de horarios el servidor como recurso se encuentra trabajando casi al 100%, quiero suponer. ¿Qué más tengo por acá? El tráfico de la red, ¿no? El tráfico de la red. ¿Qué más? Notas, mira, parte inferior. Supongo que acá debo de poder colocar las notas que quisiera. El shell, ¿no? El shell. Esto de acá que viene a hacer, esto. Lo mismo. Solo que el shell desde adentro, desde la consola de administración, y este es el shell desde afuera, desde el propio servidor. ¿Qué más? En parte del sistema. Mira que veo, la red, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era la tarjeta de red? Este ENS33. Si yo le doy a editar, ¿qué sucede? Mira, IPv4, NS33. ¿Y qué pasa si voy en el segundo? Editar. Ajá. Que dice el Linux Bridge o el PMBR0, aparece la dirección IP que le he puesto, ¿no? Con sus valores. Bien. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo crear un tipo de tarjeta de red. La parte de certificados me muestra qué cosa, el certificado que tiene el servidor. DNS, cuál es el servidor DNS, donde acá lo puedo modificar o editar. Host, el nombre de host, ahí está, mira, IP con el nombre de host, o sea, tu FQDN. Esta es la configuración del archivo host, que tendría un Windows, lo tiene también acá un Proxmox. El horario no es otra cosa más que el tema regional. Syslog son los archivos log del sistema. La parte de actualizaciones, ¿no? Refrescar o actualizar el sistema. La parte del firewall o cortafuegos, que yo podría acá agregar qué necesito, si la dirección es de entrada o de salida, in o out, si la acción es aceptar o denegar, ¿no? O redireccionar, ¿no? O sea, acá me permite configurar una serie de reglas, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? La parte de opciones, donde me muestra básicamente configuración ya avanzada, ¿sí? Esta parte de registro me está mostrando un log de cuando inicia el servicio. Por acá tienes ya los discos, por ejemplo el LPM. Yo puedo, si coloco un disco duro por acá, o acá en el propio servidor, crear un volumen, ¿no? Que viene a ser un conjunto de discos o un solo disco. ¿De acuerdo? Tengo por acá este data, ¿de dónde sale? A ver, LVM TIN. 40 GB de uso, 40 GB de tamaño en uso 0, 1 GB. Esto debe ser la partición 40, debe ser de acá, LVM 40, ¿no? Ahí está. Es la partición donde se almacena las imágenes del disco duro, o sea, las imágenes del disco, o sea, las máquinas virtuales con los contenedores, ¿no? Eso estábamos por acá. Ya. Directorio. Crear directorios. Yo supongo que acá esto está creado dentro de los discos para poder grabar algún tipo de información. ZFC debe ser un tipo de configuración. Ahora veamos la parte superior, miren, superior derecha. Ya, en la parte superior derecha, ¿qué veo? La parte de documentación, crear máquina virtual.
o virtual machine. ¿De acuerdo? Esto de acá, ¿qué cosa es? Crear contenedores, ¿no? A ver, ¿qué es un contenedor? Se supone que un contenedor es un repositorio de aplicaciones. Ese es un contenedor, ¿no? En Microsoft también puedo crear contenedores, en Linux también, y acá también lo está considerando Proxmox, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, crear una máquina virtual, lo primero es, me voy al servidor Proxmox y voy a cambiar el DVD. Voy a colocar como DVD, por ejemplo, el Windows Server 2012 R2. ¿Ya? Me voy al cliente, crear una máquina virtual. ¿Ya? Generar sistema operativo. Usar la imagen ISO, el DVD, o usar el lector. No. Si yo le digo usar la imagen del ISO, quiere decir que voy a usar del almacenamiento local. O sea, localmente está el ISO dentro del servidor, pero como no lo tengo local, voy a usar la lectora física. ¿Listo? Le doy luego sistema. Ya, a ver, pero acá no, acá me falta esto, pues. Tipo, Microsoft Windows. Versión, ahí está, mira. 2012, 2012 R2, Windows 10, 2016, 2019. 2012 R2. Siguiente. Tarjeta gráfica por defecto, la controladora también. Disco duro, va a ser un disco IDE o SATA SCSI. Tamaño, 32 GB. Listo, le doy siguiente. CPU, este es un socket o un procesador. Siguiente. ¿Cuánta memoria? 2048. Le doy siguiente. Red, va a tener una tarjeta red, le doy siguiente. Y luego finalizar. Listo. Nótese que la máquina virtual está acá. ¿Sí? Entonces le das botón derecho, iniciar. ¿Listo? Luego de eso, ¿qué vas a hacer? Ahí está, recién ha pasado, estaba en estado stopped o detenido y recién está en running. Y ahora te vas a consola. Y ahora me voy a pantalla completa, acá. No está leyendo el disco. Vamos a ver. Sigue leyendo el Proxmox. Ah, pero quién sabe. A ver. Acá está cargando, ¿no? Solo que lo he dejado pasar. Tiene varias formas de carga, ¿no? Vamos a ver. Escape. Hay que ver que cuando llegue acá, darle Enter, ¿no? No lo está cargando. A ver, vamos a ver. Settings. CDB. Ah, no está pues conectado. Eso debió ser.
Eso era. Y está cargando. Bien, vamos a ver que cargue. Como pueden apreciar, es sencillo. Lo bueno es de que va a quedar ahí un video para que lo puedan practicar. Vamos a ver. Un segundo, por favor.
Bien, a ver, acá le voy a dar simplemente siguiente, ya. No voy a ser tan exquisito en buscar las cosas. Instalar ahora. A ver, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Qué les ha parecido? No te preocupes, Harold, no hay problema. ¿Qué tal? ¿Sencillo? ¿Pensaban que Es, eran así de sencillo? es parecido, es casi parecido al BMDC, tal cual, el BMDC, ¿No? muy parecido. Claro, y es mucho más liviano porque también es un Linux, ¿no? Ahora, la ventaja de esto es que es gratuito, ¿no? O sea, es gratuito la herramienta, pero el hecho de tener un Windows adentro es pagar la licencia del Windows, ¿no?
Bien, dudas. Como pueden apreciar, ya cargó la máquina virtual. Entonces, este era el objetivo de esta clase, el hecho de ver cómo se instala, cómo se hace la configuración inicial, cómo me conecto a través de la consola. No olvidarse, acá ya utiliza un puerto, el puerto es el 8006. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna consulta final antes de culminar? Estamos culminando antes porque no hemos hecho el receso y hemos hecho Ninguna, profe, todo el bien. objetivo de eso, ¿no? Yo voy a, como lo estoy grabando, como pueden apreciar acá, lo voy a subir igual el día de mañana, por la mañana, pues eso lo dejo corriendo, supongo que, quién sabe, a las 11 ya debe acabar ya de renderizar y de ahí lo subo al canal. ¿Listo? Bien, si no hay dudas, entonces nos quedamos ahí. Nos vemos el día sábado, 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Listo, profe. Gracias, profesor. Gracias a todos. Buenas Que noches. estén bien. Por favor, a cuidarse. A proteger a la familia también. Un abrazo. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches.